Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor Alfredo. El día de hoy quiero comentarles del derecho penal. En México tenemos un sistema penal acusatorio a partir de la reforma del 18 de junio de 2008, que modificó el sistema de impartición de justicia de uno escrito a uno oral. Este cambio representó una nueva forma de concebir al derecho penal, ya que ahora se privilegia la participación ante un juez y la posibilidad de que el imputado se pueda defender con argumentos ante un juez competente que conozca del asunto. Este es ahora ya un derecho humano reconocido en el artículo 14 constitucional y en el artículo 20 constitucional. Les comento esto porque el día de hoy quiero compartirles el tema de la prisión preventiva oficiosa. Muchas personas hoy en nuestro país están privadas injustamente de su libertad. Muchas personas han sido confundidas con presuntos delincuentes, como en el caso del Potro Alejandro Chávez el Potro en el estado de León, Guanajuato, que fue confundido con un delincuente, Juan N. el Potro, que se le acusa de haber cometido un homicidio en las instalaciones de Interpas en el estado de San Luis Potosí. Hoy podemos comprobar que se le falsificaron delitos a esta persona, Alejandro Chávez el Potro, y que únicamente se le detuvo por ese apodo, porque tenía el mismo apodo que el delincuente que había presuntamente cometido el delito. Él fue detenido arbitrariamente en el estado de Guanajuato, en su ciudad, el día 1 de septiembre del 2018. Él estaba trabajando y a las 4 de la tarde salió de su trabajo a comprar algún suministro de material que necesitaba para seguir trabajando. Y ahí fue cuando unos agentes del Ministerio Público lo detuvieron, pero que ni siquiera le presentaron una orden de aprehensión, ni siquiera le explicaron los delitos por los cuales él estaba siendo acusado, no le presentaron la orden del Ministerio Público en el cual él se encontraba detenido, tenía un delito que se le estaba imputando. Entonces es lamentable cómo en este tipo de casos se les fabrican delitos a estas personas, y las personas pobres, las personas que menos recursos tienen, las personas que menos conocen del sistema de justicia son las más afectadas. Él fue trasladado de León, Guanajuato a San Luis Potosí a un juzgado, y ahí estuvo 2 años en prisión. ¿Y qué fue lo que resolvió el tribunal? Que había sido inocente, que no estaba justificada la decisión de haber sido, de que él tenía que ser privado de su libertad por 2 años, porque él perdió esa capacidad de defenderse ante un juez. Precisamente esta es la gravedad de la prisión preventiva oficiosa, cuando a una persona, aún sin haber sido sentenciada, el juez dicta la prisión preventiva oficiosa, que a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 se le establece a ciertos delitos como homicidio doloso y otros delitos que establece el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y no es que esté a favor de que no se les prive de su libertad a los presuntos delincuentes. Simplemente estoy convencido de que el debido proceso es una regla y que la prisión preventiva es una violación flagrante a la presunción de inocencia, cuando a esta persona, Alejandro Chávez el Potro, se le acusó sin siquiera él conocía el delito por el cual él estaba siendo investigado, simplemente por el apodo. En este caso podemos ver una violación grave de derechos humanos. Inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en diversos casos donde es claramente violatorio de derechos humanos imponer la prisión preventiva oficiosa a personas que no se les ha comprobado su culpabilidad, pero que ya están en la cárcel. Esta medida es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se establece claramente que la prisión preventiva oficiosa debe ser la excepción y no la regla. Hoy en nuestro país tenemos las cárceles repletas de personas inocentes, y quiero comentarles que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, la semana pasada, hace 2 semanas, visitó el centro penitenciario de Santa Marta, Catitla, donde él visitó a 200 mujeres que están presas de su libertad y que están siendo acusadas de diversos delitos, pero que no tienen una sentencia, simplemente están allí
porque están esperando a una sentencia de un juez y la ineficiencia de investigación las tiene ahí presas y muchas de ellas son inocentes. Es muy importante las decisiones que está tomando el ministro Arturo Saldívar y lo podemos ver también aquí en nuestro estado, como personas indígenas se les han violado sus derechos humanos. Muchas personas pobres que no tienen recursos para pagar a un abogado, una defensa, están presas ilegalmente de su libertad, que se les han fabricado delitos y están injustamente privados de su libertad. Por eso yo quiero comentarles que el ministro presidente planteó un convenio con el gobierno de Oaxaca y de Chiapas para poder ayudar a las personas indígenas que más lo necesitan, a las personas que no cuentan con defensores, con abogados, para que el Instituto Federal de Defensoría Pública lleve sus casos y les ayude a estas personas. Esa debe ser la función del Estado mexicano, ayudar a las personas que más lo necesitan, porque les comento, Alejandro Chávez el Potro es inocente, era inocente y fue ya reconocido por un tribunal que era inocente y se le fabricaron delitos. Es lamentable cómo el sistema de justicia acusa a personas sin pruebas y solamente por el apodo. Representa un grave atentado contra los derechos humanos y esto se debe corregir. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la presión preventiva oficiosa debe ser cuando hayan transcurrido 2 años a partir de que el juez haya dictado la presión preventiva oficiosa, debe ser revisada de acuerdo con el artículo 20, fracción B, inciso 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece claramente que la prisión preventiva después de 2 años debe ser revisada por un juez para determinar si se prolonga o si cesa esa medida cautelar, porque debemos recordar que el artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una serie de medidas cautelares para poder imponer a las personas que estén siendo acusadas de un delito, dentro de las cuales se encuentran los brazaletes, los localizadores electrónicos o la visita periódica al penal a realizar una firma ante un juez competente, pero lamentablemente en nuestro país la medida principal que se ha tomado es la prisión preventiva y tenemos las cárceles repletas de personas inocentes. Es muy lamentable la situación de las cárceles. Por ahí he escuchado una frase que dice, si quieres conocer un país, conoce las cárceles, porque aquí se demuestra claramente cómo las violaciones de derechos humanos están a todo lo que dan. Lamentablemente tenemos un sistema de justicia que ha privilegiado la prisión preventiva en lugar de principios de presunción de inocencia, de proporcionalidad, de debido proceso que están establecidos en el artículo 14, 16 y 20 constitucional. Es claramente contrario y les quiero comentar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos precedentes ha sentado y ha establecido que la prisión preventiva es claramente contraria a los derechos humanos. Les comento que el primer caso es el caso Suárez Rosero contra Ecuador del año 1997. Y les leo. Se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal y arbitraria de Rafael Iván Suárez Rosero por parte de agentes policiales, así como a la falta de diligencia en el proceso penal seguido contra él. En este caso, la Corte estimó que el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. Pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. En caso contrario, se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de los principios generales del derecho universalmente reconocidos. El caso Ricardo Canese contra Paraguay del año 2004 se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la condena en un proceso de difamación y calumnia y las restricciones para salir del país impuestas en perjuicio a Ricardo Nicolás Canese Quidroshey. En el caso, la Corte reiteró que el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales.
al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. El derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso, hasta que una sentencia condenatoria determine su culpabilidad y quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. Esto es muy importante porque hoy en nuestro sistema penal acusatorio, que es de los más avanzados del mundo, lamentablemente tenemos la persona que está siendo acusada tiene que demostrar su inocencia, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que es la parte quien está acusando, la persona que está presentando la denuncia ante el Ministerio Público, quien debe probar que se le ha cometido el delito. Esto es muy importante porque en el marco del análisis del artículo 14 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en el segundo párrafo de este artículo, que se refiere a las formalidades esenciales del proceso, implica 4 etapas. El primero, el derecho a la notificación. ¿A qué se refiere esta primera etapa? A que la persona tenga derecho a que el Ministerio Público le informe del delito por el cual se le está acusando, de los motivos y de que esta persona, la imputada, tiene derecho a comunicarse con sus familiares para que le puedan proporcionar la ayuda, toda la defensa necesaria a fin de que pueda salir lo más pronto, pueda resolver este caso por el cual está siendo acusado. El segundo es el razonamiento probatorio o derecho de prueba. Este derecho implica que la persona que está acusando al imputado de un delito tiene que probar, tiene que presentar evidencias, argumentos de que efectivamente cometió el delito. El tercero es el derecho del imputado a formular alegatos. ¿Qué significa? Tiene el derecho de defenderse, tiene el derecho de presentar también pruebas que acrediten, que demuestren su inocencia. Y el cuarto, finalmente, es una sentencia que establezca claramente si cometió el delito o si se le absuelve de la comisión del delito. En este caso, en esta cuarta etapa, muchas veces se ha violado reiteradamente por el Ministerio Público, porque no hay sentencia. Muchas personas están en la cárcel sin sentencia. La prisión preventiva oficiosa ha causado que los jueces no investiguen, ha debilitado el Estado de Derecho y demuestra que México, desde la Constitución en el artículo 19, fracción segunda, donde se establecen diversos delitos de homicidio, feminicidio, delitos electorales, delitos de corrupción, delitos de robo a casa, habitación y varios delitos, no es que yo esté en contra de que se castigue a los delincuentes, pero estoy a favor de la presunción de inocencia, estoy a favor del debido proceso y considero que esta medida de la prisión preventiva oficiosa es claramente violatoria de esos derechos. Por eso, reitero estas precedentes que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente les quiero comentar otro caso de los muchos casos que la Corte Interamericana ha determinado respecto a la prisión preventiva oficiosa. Y es el caso García Asto y Ramírez Rojas contra Perú del año 2005. Se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención y condena sin un debido proceso en perjuicio de Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas. En el caso se determinó que la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática. Por lo tanto, reiteró que la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva. La medida de la cautelar de la prisión preventiva oficiosa solamente se justifica cuando haya un riesgo evidente de que el imputado evada la acción de la justicia, cuando haya un riesgo de que altere las investigaciones o cuando haya un riesgo de que afecte a la víctima. Ahí es donde sí está demostrada la eficacia de la prisión preventiva, pero no debe ser con el carácter oficioso, únicamente debe ser prisión preventiva, para que cuando el Ministerio Público así lo considere, solicite al juez la imposición de esta medida cautelar. No debe establecerse desde el artículo 19 constitucional la obligación del Ministerio Público de solicitar al juez en el caso de estos delitos, porque basta que acusen a una persona de que haya cometido delitos electorales, de que haya cometido feminicidio, homicidio, para que ya sea encarcelada, cuando no hay pruebas ni siquiera que acrediten que cometió ese delito. Por lo tanto, considero que el artículo 19, fracción segunda, es inconvencional.
Por lo tanto, también quiero manifestar mi respaldo a la iniciativa que presentó la senadora Claudia Ruiz Massieu en el sentido de suprimir este segundo párrafo, porque claramente la Corte Interamericana ya lo ha señalado y no esperemos a que la Corte Interamericana diga que expresamente que México está violando derechos humanos de las personas inocentes que están siendo acusadas de delitos que muchas veces son fabricados, que muchas veces personas que no cuentan con los recursos económicos y están encarceladas injustamente. También quiero destacar la iniciativa que ha presentado la organización civil Renace en el estado de San Luis Potosí, donde ellos están proponiendo que por cada día que una persona esté en la cárcel se le entregue un salario mínimo, cuando al final en la sentencia el tribunal determine que era inocente, le absuelva del delito, pero que esa persona ya perdió 1, 2, 3, 5 años, 10 años injustamente en la cárcel. Por eso lo que está proponiendo esta organización social es entregar aproximadamente lo que hoy equivale al salario mínimo, que es de 172 pesos, para que una persona cuente con alrededor de 63,000 pesos por cada año que se encuentre ilegalmente en prisión, cuando el Ministerio Público no presente las pruebas y al final el tribunal determine que es inocente. Por esta razón, también ratifico mi respaldo a esta iniciativa que ha presentado la organización Renace en el estado de San Luis Potosí, precisamente en el marco que ya les comentaba de este caso de Alejandro Chávez el Potro, que fue confundido con un delincuente que cometió el delito de robo y de homicidio en las instalaciones de Interpas en el estado de San Luis Potosí, y que además muchas veces tenemos que reconocer que las personas que salen de la cárcel muchas veces ya no tienen las posibilidades de reinserción social. Muchas veces ya no los contratan en empresas porque les preguntan, bueno, ¿y en qué trabajaste los últimos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Y que les mencionan, no, pues estaba en la cárcel, preso. Y les presentan la resolución de un tribunal que los absuelve de esos delitos y las empresas no los contratan. Esto es claramente violatorio también a los derechos humanos de las personas, que se les demostró su inocencia y que a pesar de ello se siguen vulnerando sus derechos humanos. Esto, además de ser muy lamentable en nuestro país, es una forma en la cual se le ayuda al crimen organizado, ya que las personas que salen de la cárcel muchas veces no encuentran el medio de subsistencia, ya no los contratan, ya los rechazan, hasta su misma familia se aleja de ellos, y el crimen organizado, ¿qué es lo que hace? Los toma como parte de sus empleados. Lo que está ocasionando la presión preventiva oficiosa es que todas estas personas que están siendo víctimas de estas violaciones de derechos humanos, saliendo de la cárcel, vuelvan a reincidir en delitos. Y si no los han cometido, vuelvan a reincidir en los delitos y se incorporen a las filas del crimen organizado. Por eso es necesario que se elimine esta figura del sistema jurídico mexicano para que nunca más una persona inocente se encuentre en la cárcel. Por eso reitero las medidas que ha tomado el ministro Arturo Saldívar para que en Oaxaca y en Chiapas se implemente un programa de defensa a las personas indígenas que muchas veces se les fabricaron delitos, muchas personas están en la cárcel ilegalmente, y en la cárcel todos debemos saberlo, que es un sistema de violaciones a derechos humanos. Todo lo que sucede allá adentro es un nido del crimen organizado, porque todo quien manda en las cárceles es el crimen organizado. Lamentablemente esa es la realidad. Por eso ratifico también mi respaldo a las medidas que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia. Muchas gracias.